presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy bien, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes 17 de abril del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Nuevas cifras sobre el avance del coronavirus en nuestro país. Se confirmaron 7 nuevos casos de COVID-19. La información la dio a conocer Nicolás Maduro. Señaló que en el país hay 204 afectados por la pandemia, de los cuales 111 se han recuperado. Se mantiene la cifra de 9 fallecidos y hay 4 ciudadanos en estado de gravedad. Bueno, habrá que ver cómo evoluciona esta situación que preocupa y mucho en el mundo, y tomando en cuenta lo que pasa con el sistema de salud venezolano. El presidente de la Asamblea, el presidente encargado, también hacía anuncios, ofreció un bono de $100 a trabajadores de la salud de 3 meses. Habrá que ver cómo se materializa. En todo caso, bueno, parece una ayuda en medio de esta situación, y es que francamente nadie entiende en el mundo que un profesional de la salud, luego de estudiar 10 años, en el caso de los médicos venezolanos, termine ganando $2 un poco más, como ocurre en nuestro país. Viva usted con $2 en Venezuela o en cualquier parte del mundo. El salario mínimo, eso es a lo que ha llegado, a la nada, producto de las políticas económicas de Nicolás Maduro. Sobre las dudas en torno al manejo de la crisis de esta pandemia que ha golpeado a la humanidad, bueno, ya son varias. Reino Unido y Francia también revelaron dudas sobre cómo China manejó la crisis del coronavirus. De hecho, decía Emmanuel Macron, no seamos ingenuos. Claramente pasaron cosas que desconocemos. Esto lo destaca la Deutsche Welle alemana. El ministro británico de Relaciones Exteriores dijo, por su parte, que China deberá responder preguntas difíciles, y efectivamente hay toda clase de dudas sobre el ocultamiento de información valiosa para que el mundo estuviera preparado o tomara las medidas necesarias para hacerle frente a esta crisis. La pandemia de COVID-19, dice la nota, ha causado ya más de 142.000 muertes en todo el mundo. Ya son 146.000 según la página de la Universidad Johns Hopkins, esto lo decimos nosotros. En momentos en los que países occidentales como Estados Unidos a la cabeza manejan la hipótesis de que el virus procede de un laboratorio de China y no de un mercado local de animales. Eso también está en discusión, pero en todo caso, en una medida que puede aumentar las fricciones con China, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo el miércoles en la cadena Fox News que lleva a cabo una investigación exhaustiva sobre cómo el virus se propagó, contaminó el mundo y provocó la tragedia. Y a esto se suman entonces expresiones como las que he comentado con ustedes de Francia y Reino Unido. No son las únicas. Yo agregaría a Taiwán, donde advierten sus dudas sobre el manejo de la crisis desde el inicio. Se le pudo haber dicho al mundo, incluso terminando 2019, lo que estaba ocurriendo, la gravedad de lo que se avecinaba. No fue así. De momento, bueno, hay que enfrentar esta situación. Desde Estados Unidos presentaron, o concretamente el presidente Donald Trump presentó un plan para reanudar la actividad económica, y por lo que hemos leído y lo que escuchamos ayer, esto culminaría a mediados de junio. El presidente propone 3 fases de 14 días cada una para una vuelta a la normalidad que reconoce será decisión de cada estado. De hecho, en Nueva York anunciaron la prórroga de las medidas de confinamiento hasta mediados del mes de mayo, pero en todo caso esto nos da la impresión, ha tenido ya de momento un impacto en los mercados. Habrá que leer los análisis a lo largo del día. El precio del petróleo ha recuperado terreno
un poquito. WTI se cotiza según los mercados en 25,95, subió pues un 1%, casi 2%. El Brent de referencia en Europa se ubica a esta hora en 28,58 y habrá que ver cómo reaccionan las bolsas de valores, pero sin duda alguna esto de la reapertura económica, como lo comentamos con ustedes ayer, es fundamental. De hecho, escuchábamos una entrevista al ministro de Salud de Alemania en el programa de Christian Amanpour en CNN Internacional, y él decía que la clave para hacer frente a esta crisis es el balance perfecto entre el higiene, la seguridad, las medidas sanitarias para combatir esta nueva enfermedad, pero también la recuperación económica. En ese país la apertura se va a iniciar, entendemos, a principios del mes de mayo. En tanto eso ocurre, se han tomado decisiones en Venezuela que han generado toda clase de críticas. Una de ellas tiene que ver con esto de la educación a distancia, tomando en cuenta que Venezuela es el país con peor conexión a Internet probablemente de América Latina. Y yo les diría que uno de las naciones con peor conexión en el mundo. Y los maestros ganan lo que comentaba al inicio, $2 mensuales. Vive usted con $2 en cualquier parte del mundo, si no menos. Bueno, quizás un poco más. $3 para redondear, puede ser. De esto vamos a hablar con nuestra invitada, Keta Stefani, es profesora universitaria, ya es secretaria de información de la FAPU, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Sí, buenos días. Bueno, muchas gracias también a ustedes por siempre estar pendientes del tema universitario. Pues vamos a conversar acerca de este tema, el impacto que tiene la cuarentena, esta crisis sanitaria en la educación en general y la efectividad de estas medidas de educación a distancia, insistimos, tomando en consideración las condiciones de Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente hay tanto en el sistema de educación básica como en el sistema de educación universitaria hay mucha improvisación en las medidas que se han tomado. Es decir, el programa, por ejemplo, de educación básica de la escuela en la casa está trasladando a los hogares la responsabilidad de la educación sin crear las condiciones para ello. Es decir, ya sabemos que llevamos varios años en los cuales la responsabilidad del derecho a la educación se ha trasladado a los maestros. Y en el caso de la universidad, los profesores universitarios. Bueno, en el caso de educación básica se está trasladando al hogar, se está haciendo un híbrido entre lo que es educación a distancia y educación en casa, que no es lo mismo, muy improvisado. Se habla de planes, pero esos son planes que no se han presentado, nadie los conoce. Nadie los conoce, no tiene formulación de objetivos, presupuesto, la creación de las condiciones, metas, cómo los va a evaluar nadie. O sea, no se hizo una evaluación previa de la situación inicial, no se está presentando situación final, etcétera. Hay una oferta engañosa. Los programas televisivos que se han dado en el caso de la educación básica son muy deficientes, los guiones son muy cortos, no da tiempo de ni siquiera copiar las láminas que ponen. Hay errores garrafales, imperdonables, que se transmiten por televisión, se le habla a la vez a la familia que al niño. Es decir, es una cosa muy improvisada que se debió dejar en manos de expertos, y en el caso del sector universitario se ofrece que los profesores en nuestras casas vamos a garantizar la formación de los profesionales en las mismas condiciones, sin haber evaluado cuál es la capacidad real para ello. El ministro ha dicho que el 95% de las universidades están haciendo eso, y eso es mentira. O sea, ellos no hicieron ninguna evaluación, no presentaron ningún plan. Es una oferta engañosa a la población, es aparentar que se está haciendo algo que no se está haciendo. Indudablemente en las universidades existe este sistema de educación a distancia. Por ejemplo, yo soy profesora de la UCB. La UCB tiene la experiencia de los estudios universitarios supervisados de la Escuela de Educación durante años. Está la Universidad Nacional Abierta, que es una universidad de educación a distancia. Están los sistemas de educación ya con las tecnologías nuevas, las tecnologías de información y de comunicación, que también se han trabajado con el sistema, por ejemplo, en el caso de la UCB, con un sistema
que adaptó tecnología, pedagogía, etcétera, que ya en el año pasado, junto con el sistema de formación del profesorado, el sistema de educación a distancia de la UCB hizo un programa de formación en contingencia en el cual participaron entonces muchos profesores. En este momento han participado alrededor de 500 de la UCB y de otras universidades. Es decir, hay iniciativa, hay donde los profesores no tienen equipo o no tienen acceso a internet, o los estudiantes son los que no los tienen. Entonces no se puede ofrecer así alegremente una que se va a garantizar la formación profesional si eso no se ha estudiado, no se ha analizado, no se ha discutido con los profesores, con las universidades. Entonces no es una oferta engañosa. Por otra parte, hay un conjunto de asignaturas que simplemente no se pueden ver a distancia. Y los laboratorios clínicos, los laboratorios científicos, las materias tecnológicas, los talleres, etcétera, las prácticas profesionales, eso no se puede hacer a distancia. Entonces, por otra parte, hay las carreras están en distintas circunstancias. Hay semestres que culminaron y no habían comenzado, hay semestres que estaban comenzando, hay carreras que son por años. Es decir, es una diversidad, hay distintas realidades que no se pueden resolver anunciando un supuesto plan que nadie conoce. Y por otra parte está el tema del salario. Que efectivamente no hay salario, ofrecen educación desde la casa, la universidad en la casa, pero sin salario, y los profesores universitarios, como profesionales que somos, estamos subsidiando, estamos manteniendo la universidad, pero sobre la base del ejercicio profesional, por cuenta propia, pues. El libre ejercicio profesional que no se puede ejercer en este momento, porque la economía está paralizada y la gente está en su casa. Entonces, a menos que haya algunos que tengan alguna opción de teletrabajo, la gente no tiene cómo generar ingresos para mantenerse en la cuarentena. Sobre nada de eso el Ejecutivo Nacional se ha pronunciado. Sobre el tema del salario, los docentes venezolanos llevan días, yo diría que una semana, en un paro online. Vía redes sociales y el equipo de Nicolás Maduro no ha dicho absolutamente nada. Lo cierto es que ahora mismo la moneda sufre una importante devaluación. El dólar, según la página web del Banco Central, el dólar criminal, como lo denominó Nicolás Maduro, ayer cerró en 125.975,09 bolívares. En el caso del paralelo superior, yo le pediría un comentario al respecto, porque da la impresión que, y lo comentábamos ayer con la profesora Olga Ramos, que esto que han decidido en materia de educación resumen la poca importancia, yo no quisiera pensar en el desprecio, pero sí la poca importancia que le dan al sector de educación en nuestro país, iniciando por el salario, pero pasando por lo que usted comenta, los contenidos y la calidad. ¿Qué puede decirnos al respecto? Escuchamos. Sí, la política ha sido de destrucción del sistema educativo. Hay un sistema educativo que ha sido destruido y de destrucción de la carrera docente. Y en esta situación que nosotros estamos viviendo con esta pandemia, se hace más evidente el grave error que se ha cometido en relación con las universidades. Es decir, es la ciencia la que en este momento está en el mundo tratando de enfrentando este virus, darle respuesta a la situación. Es decir, nosotros estamos en una situación de cuarentena porque no existe una vacuna, es decir, y es la ciencia donde va a surgir eso. Todos los centros de investigación del mundo están en este momento volcados a esa investigación. Bueno, en Venezuela se dedicaron a destruir la capacidad de investigación de nuestras universidades, se dedicaron a destruir, a perseguir a los profesores universitarios, a perseguir a los docentes también de educación básica y media. Esos programas que usted ve por televisión tan malos, bueno, eso tiene que ver con la destrucción y la persecución de la carrera docente. Y han sustituido profesores formados por los pedagógicos, por los institutos pedagógicos de la UPEL y escuelas de educación de las universidades por la chamba juvenil, y eso bueno, eso es lo que se está viendo. Entonces en este momento estamos viendo el grave daño que se le ha hecho al país con la destrucción de la carrera docente, con la desinversión total en materia de educación, tanto básica como
universitaria y efectivamente con unos salarios que no, es decir, el Estado no paga por la educación que dan los maestros ni por la educación que dan los profesores universitarios. En esas condiciones no puede estar exigiendo, es decir, no se le puede, lo que nosotros hemos dicho, FAPO ha dicho y ha sacado un comunicado de que no se puede obligar, o sea, no se puede pretender obligar a los educadores a cumplir un plan que tampoco conocen y que no se han creado las condiciones para ello. Por ejemplo, hablando de ese sistema de educación a distancia que ha venido trabajando ya años, que ha propuesto la bimodalidad, pues la UCB es presencial y ha propuesto que se vaya desarrollando eso. Bueno, eso necesita una conectividad mejor, eso necesita un servidor externo, eso necesita inversión que no existe en la universidad porque no hay recursos para eso. De parte de lo que, o sea, el cerco presupuestario consiste en simplemente pagar esos salarios que están entre $5 y $10 en este momento. Hablando del salario básico. Pues, aunque Nicolás Maduro tiene $6 para pagar su servicio a Netflix, seguramente los profesores universitarios o los docentes no tienen ni siquiera para pagar el servicio de ABA CanTV o un plan de datos suficiente para comunicarse con los alumnos, si me permite. A propósito de los contenidos que aparentemente fueron retirados de Venezolana de Televisión y de las plataformas digitales, hay uno que fue especialmente comentado en redes sociales donde se habla abiertamente de varias falacias. Solo un minuto. Vamos a reponerlo y tiene que ver con esto de la central hidroeléctrica de Guri. Se supone que quien habla es docente. Lo escuchamos y yo le pediría un comentario. El proceso de hervir el agua ayuda a eliminar aquellas bacterias o aquellos microorganismos que puedan perjudicar nuestro cuerpo. ¿Sabían ustedes que en Venezuela existe una central hidroeléctrica que es la que surte de agua a todo el país? Yo sé que ustedes la conocen porque muchos la hemos escuchado por allí nombrar. De hecho, es una de las que actualmente es la que tenemos con ese nombre tan maravilloso que lleva, que es la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, los famosos GURI. El GURI es la central hidroeléctrica que surte de agua a todo nuestro país. Y cuando llega a nuestros hogares es cuando comienza el proceso de nosotros poderla recuperar, de poderla potabilizar. ¿Cómo pudieran ustedes trabajar este tema? Bueno. Nos decía la profesora Olga Ramos que no solo está la falacia del Guri, lo cual es absolutamente falso, sino esto de la potabilización del agua. Se supone que en Venezuela debería la señora llegar... está diciendo que el agua no es potable, o sea, el servicio de agua tiene que ser de agua potable. Claro, o sea, se trata de un material propagandístico para normalizar la tragedia que vivimos en nuestro país. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto, porque entiendo que a estas horas no ha habido ninguna rectificación más allá del retiro de este material. La escuchamos. Bueno, sí, en primer lugar eso, pues le estás diciendo a los niños y a la familia algo que no es cierto. El sistema, la central hidroeléctrica a duras penas da electricidad porque también la han destruido. Y estás diciendo además que el servicio de agua no debe ser de agua potable, es decir, estás reconociendo que no están mandando agua potable. Es grave, o sea, es grave eso, es grave todo la forma como y la irresponsabilidad total con que se está abordando este asunto de la educación. Es decir, para poner una cosa de esas mejor no pongas nada, o sea, es mejor no poner nada. Bueno, es lo que venía comentando, es decir, es una total improvisación. Evidentemente ahí ese programa no había una supervisión de ningún experto. Si una maestra no dice eso, es decir, no hay una persona formada, no hay una supervisión, cuál es el propósito, a qué contenido, a qué objetivo pedagógico responde una cosa de esa, no existe. Entonces ese es el grave problema que nosotros tenemos, de que se quiere cubrir con frases y con propaganda lo que es una realidad. Como yo decía, hay distintas realidades, pero digo, este problema hay que abordarlo con más seriedad. El tema de la educación es un derecho. Nosotros en la universidad vamos a tener que reprogramar
Los cursos que hayan podido avanzar en contenidos por la vía del aula virtual, muy bien. Los que no pudieron se reprogramarán. Eso es una cosa que verá cada escuela, cada cátedra. Y yo creo que en el caso de la educación básica eso también se debería considerar. Porque el problema de la educación no es como ha sido la tendencia en el país a simplemente cumplir un calendario y darle un título a la gente o pasarlo de grado. O sea, yo te garantizo que tu muchacho va a pasar de segundo grado a tercero. No te garantizo que yo lo voy a formar. No te garantizo que él va a tener el conocimiento que se tiene que tener para pasar de segundo a tercer grado. Eso es la política gubernamental y es nefasta, porque entonces, bueno, los resultados después los estamos viendo en ese tipo de cosas. Esa muchacha que da esa clase, bueno, ¿qué tipo de formación ha tenido? Son muchas las cosas que surgen cuando uno ve una cosa de esa y efectivamente no hay absolutamente ningún reconocimiento de parte del Ejecutivo Nacional acerca de lo que está haciendo. Pero por otra parte está el tema ese, pues. No está descansando la responsabilidad del Estado sobre la educación en maestros y ahora en las familias, que tampoco las familias tienen necesariamente la formación para poder conducir el estudio de un muchacho, y en el caso del sector universitario, los profesores universitarios, que ya, por cierto, hace tiempo que nos hemos llevado trabajo a casa, es decir, el tema de la inseguridad de las universidades ha obligado a que mucho trabajo que se hacía en las oficinas se hace en la casa y con equipo propio de computación que se compran con recursos que no provienen ni siquiera del salario, porque el salario no hay, sino que provienen de de las otras actividades que hacen como profesionales los profesores para poder subsistir. Esa es la realidad. ¿Qué tal, Stefani? 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, profesora. Ella forma parte de la FAPU, es secretaria de Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES-CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES-CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de ruedas, motores
y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, analizando el alcance de esta medida de imponer educación a distancia en medio de la pandemia de coronavirus en nuestro país, tomando en consideración la pobre conexión a Internet que hay en Venezuela, entre otros elementos. Nos acompaña Fran Monroy, vía telefónica, periodista venezolano especializado en informática y telecomunicaciones. Fran, como siempre, un gusto conversar contigo. Muy buenos días. María Alejandra, muy buenos días, amigos de RCR. Y bueno, palabras más, palabras menos, te digo que no estamos preparados para la educación masiva a distancia online. No por la conectividad, sino por otros factores que ahora te cuento. Pues mucho interés de escucharte, Fran, porque se me ocurre pensar, por ejemplo, en las fallas eléctricas que afectan directamente la conexión a Internet, pero ¿qué otros elementos tenemos que tomar en cuenta para, llegar a esa conclusión, que no estamos preparados? Te escuchamos. Es una tríada que tiene, evidentemente, un vértice, que es el problema en general de conexión en Venezuela. Allí no solo diría las bajas velocidades, que ya lo sabemos, sino el problema eléctrico y el problema de hurto y de cables que tienen en muchos sitios de Venezuela sin conexión. Esa es la primera, el primer tercio. El segundo tercio, también importante, es el hecho de no saber, no tener unas herramientas tecnológicas probadas. Es decir, existen muchas herramientas tecnológicas para dictar clases a distancia, algunas hechas a la medida, otras desarrollos locales. En Venezuela me han contactado por lo menos 4 empresas para dar a conocer su software, y hay otro software como Google Classroom, que digamos es el genérico que puedes utilizar, pero ahí vamos al tercer tercio de esta ecuación. Necesitamos que los contenidos educativos estén listos para ser empacados online, porque no es tan sencillo. No es educación a distancia, no es mandar una tarea por WhatsApp, es generar una metodología que tenga la misma efectividad que la enseñanza en clases, basado tanto en la adecuación de los contenidos programáticos como en la tecnología. Por eso es que yo vivo, tengo ya, desde que Aristóbulo Turis dijo que no iba a haber más clases presenciales, que bueno, dentro de todo tiene su lógica, pero que obligó a esta corredera online. Yo sigo diciendo que lo que debimos haber hecho es clonar el sistema del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, que tiene mucho tiempo, muchos años en este tipo de cosas. El Instituto Radiofónico Fe y Alegría, a través de varias frecuencias en AM y en FM en toda Venezuela, imparte educación a distancia basado en unas guías que tú adquieres y que a través de la radiodifusión puedes seguir los contenidos programáticos. De hecho, hace unos 3 días yo le hacía un llamado a la Cámara de la Radiodifusión, de la industria de la radiodifusión, porque esto debería ser consensuado, y de alguna manera este tipo de instrucción por radio o por televisión, pues deberían participar tanto las radios en señal abierta como los canales de televisión, tanto en señal abierta como en televisión por suscripción, porque entre otras cosas la penetración de Internet en Venezuela es cercano al 56%, pero la penetración de televisión es 94%, y la de radio ha bajado, pero sigue siendo importante.
Ahora, Fran, tengo que preguntarte, porque, bueno, el pronóstico es francamente desolador, tomando en consideración estos elementos. Yo te pedía un comentario acerca de lo que hemos visto, porque esto, digamos, es una situación que afecta en dos direcciones: a los alumnos, que deben formarse, pero también a los docentes. Comentábamos que, con mucha ironía o sarcasmo, mejor dicho, que aunque Nicolás Maduro tiene $6 para cancelar su suscripción a Netflix, bueno, probablemente los docentes venezolanos no tienen el dinero para cubrir plan de datos o incluso algún plan de acceso a Internet. Yo te pediría tu comentario con relación a este tema. Como decía nuestra invitada anterior, en el interior del país hay zonas que pasan 12 horas o más sin servicio eléctrico y por lo tanto también sin acceso a Internet. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, ese es un detalle importante. Pusiste a correr a los colegios y a las instituciones educativas en general que, vamos a estar claros, hay que darles un aplauso porque dentro de todo están tratando de resolver en poco tiempo y con lo que tienen. Eso es admirable. Pero también le pusiste un gasto extra a los maestros venezolanos, que sabemos que no son los mejores pagados del mundo, ni mucho menos. Y también tienes ese problema eléctrico, que a veces, si bien la electricidad puede fallar 5, 6, 8, 10, 12 horas, también desde el punto de vista de conectividad, eso puede ser 16 o 18 horas, porque muchas veces me escriben en mi Twitter, @Monroy, paso la cuña, que me escriben y me dicen, tal empresa me raciona la internet de tal hora a tal hora. ¿Por qué? Bueno, muchas veces, por ejemplo, las empresas como Inter o como Net1 o como la propia CanTV, puede ser que tu zona tenga electricidad, pero la zona donde están las cabeceras de estas empresas no tienen electricidad. Entonces, por ende, no te pueden mandar el servicio. Y entonces allí la cuestión se hace mucho más dramática, porque ya no serían cortes de 12, sino de 18 horas o poco más. Y además, ¿cómo hacer si el corte justo coincide con la hora de escolaridad? Allí se pierde la magia del asunto. Entonces, no estamos preparados para esto. Pudiéramos bien haber hecho una cosa más gradual, y porque además hay algo importante: con la educación no se improvisa, porque estas improvisaciones nos llevan a barbaridades como las que hemos visto recientemente en el Canal del Estado, donde se aseguró que Guri era la central que surtía de agua y no de electricidad al país, o también unos ejercicios matemáticos que estaban desde todo punto de vista errados. Entonces, uno de los problemas es ese. María Eugenia Mosquera, presidenta de Vale TV, lo decía el otro día, que para contenidos educativos, audiovisuales o para enseñanza online, el factor que más se necesitaba no era el dinero, que también era importante, sino el tiempo. Se debió haber ido ensayando fórmulas, además fórmulas estándar para todos los colegios, porque ese es otro. Esta propuesta de educación online trae una gran desigualdad. Los colegios más pudientes, que estaban un poco mejor preparados o que ya estaban trabajando en pro de esto, tienen una estrategia. Los colegios menos pudientes, mientras menos pudiente el colegio, menos herramientas tiene tanto el maestro como el colegio para llevar a cabo esta educación online. Entonces, eso también está creando un factor diferenciador, un factor, ¿por qué no excluyente?, que no era para nada la idea, ¿no? Fran, bueno, crisis igual oportunidad, dicen algunos. Yo te preguntaría, de cara al futuro, tomando en consideración, bueno, digamos, esta radiografía que has compartido con nosotros, ¿qué habría que hacer en nuestro país para resolver todos estos temas y pensar incluso en una eventualidad o frente a una eventualidad en educación a distancia? En el caso concreto, pienso ahora mismo en el caso concreto de los servicios
lo que ocurre hoy es producto de las políticas de subsidio y bueno, de corrupción, desvío de recursos y otros temas que figuran en el informe de Michelle Bachelet, que explican en buena medida lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Qué puedes decirnos? Sí, sin duda. Hay varias cosas a varios niveles. La falta de previsión de la educación online, sí, en el campo público tiene que ver mucho con el desvío de recursos. Recuerda un detalle, Hugo Rafael Chávez Frías habló de los infocentros desde 1999, pero los infocentros no se han usado masivamente nunca. Cuando tú ves, por ejemplo, números como los de tendencias digitales, te das cuenta que en su momento de gloria, por allí en el 2000 hasta 2004, el infocentro llegó a tener un 4% del uso de Internet en Venezuela, y desde 2005 hasta acá se ha estancado un 2% de las formas de conectividad de la gente. Es decir, los infocentros no han sido todo lo útiles que debieron ser, y ahí le sumas además la falta de nunca hubo un programa como tal online, ni siquiera en beta, ni siquiera en prueba, pues eso hace que todo el mundo, que pusieran a correr a todo el mundo a cómo pudieron resolver. Pero sí hay una oportunidad en varias cosas. Existen por lo menos 5 o 6 empresas de software venezolanos que estaban haciendo educación a distancia en otros ámbitos, o sea, por ejemplo, para adecuación para cuestión de ventas, para cuestión de otro tipo de cosas, y a los cuales se les puede buscar para adecuar a los contenidos venezolanos y pudiera ser hasta un buen negocio. Pero repito, para eso se necesita un factor importante que en este momento no tenemos, que es tiempo, y por qué no, también las posibilidades de ensayo y error, porque el software necesita pulitura antes de estar disponible para la gente. Desafortunadamente hubiese sido muy bueno que existiera unas políticas públicas de educación online que nos hubiesen agarrado menos fuera de base, pero es todo sabido que Maduro un día dijo que a lo mejor los muchachos no volvían al colegio, y a los 2 días que lo estaban consultando, y a los 2 días Aristóbulo les dijo que hasta aquí nos trajo el río con el año escolar presencial. Yo tengo 2 ejemplos cercanos de muchachitas que están en este momento recibiendo educación a distancia en un colegio, digamos, de clase media alta en Valencia. Y debo decir que ese colegio se adecuó a como pudo, pero que lo que está haciendo no es efectivo, ni mucho menos, porque los niños se distraen totalmente, y es muy poco lo que yo siento que le está quedando de este aprendizaje. Y por otro lado, utilizar WhatsApp como herramienta de educación a distancia online, es muy entre comillas esta frase, no es la herramienta más apropiada para ellos. Se hizo lo que se pudo. De todas maneras, de estas cuestiones, de estas contingencias que no estaban en el rastro de ninguno, no estaban en el radar de ninguno, pudieron salir cosas muy importantes como esas, como políticas públicas bien interesantes de educación a distancia. Y repito, bueno, de hecho, Fran, en lo personal hemos tenido experiencia con estas iniciativas de educación a distancia. Hay, una variedad infinita de softwares donde puedes interactuar con el resto de alumnos en una clase virtual, claro, siempre reforzando eso con la clase presencial. Y efectivamente en Venezuela da la impresión, no estábamos, como has dicho tú, preparados para ello. Ahora, preguntarte sobre los servicios públicos. Esto también tendrá que entrar en una revisión cuando superemos esta tragedia, y si, por cierto, opera un cambio en nuestro país, hay que tratar de privatizar
o algunos para que la competencia funcione, siempre tomando en cuenta que los trabajadores tendrán que tener un salario suficiente para cancelar los servicios, pero te pediría un comentario al respecto porque al final, como suelen decir algunos economistas, no hay almuerzo gratis. Este subsidio a los servicios, sumado, insisto, a la corrupción y el desvío de recursos es lo que nos ha llevado aquí. ¿Qué opinas tú? Totalmente, dos cosas. Se nos olvida un detalle. Se nos olvida que en 2013 está al aire la televisión digital abierta y que la televisión digital abierta tiene la posibilidad de crear contenido de doble vía, donde el alumno pudiera interactuar con el maestro. En este momento hay 21 canales de televisión digital abierta, de los cuales 2 son internacionales, el canal chino, el canal ruso, y 4 canales de televisión privados, Venevisión, Televen, Meridiano y TLT, la tele tuya. De resto hay 15 señales oficiales, una de ellas enfocada a niños, que bien pudiese haber resuelto esto si la televisión digital terrestre fuera un producto masivo, pero este producto no se ha hecho masivo por millones de cosas. Podemos hacer un programa completo, un especial completo de por qué la televisión digital abierta está absolutamente estancada en Venezuela cuando es un arma absolutamente espectacular para este tipo de cosas. Y por otro lado, claro que sí, nosotros en un eventual cambio de timón necesitamos, por ejemplo, que CanTV vuelva a manos privadas o que entren otros actores de telecomunicaciones, por ejemplo Carlos Slim y su América Móvil, o Richard Branson y su Virgin Mobile, para dinamizar el mercado de telecomunicaciones. El mercado de telecomunicaciones está teniendo un mercadeo contra natura, porque más bien los mensajes en estos días son: no uses la red, cuídala, que no son los mensajes de mercadeo que vemos en otros países. Por ejemplo, si tú ves la televisión por suscripción, ves a WOM, un operador móvil virtual chileno, ofreciendo que dobla los paquetes de datos y que da muchas cosas gratis en mera contingencia, y las operadoras venezolanas no pueden competir con eso por varios detalles. Hay que hacer un programa también especial completo de por qué en Venezuela la internet es como es. Es más cara que en otros sitios por algunas razones, es más barata en otros aspectos por otras razones, y tiene serios problemas que la gente se les achaca a las empresas, y no son responsabilidad de empresas, sino del entorno país y del marco regulatorio, entiéndase, de Conatel, así como los bancos están también frenados por muchas, se frenan en muchas iniciativas porque Sudeban los tiene extranormados, supranormados, con exceso de normas que de alguna manera no los dejan ser eficientes y no los dejan ser de alguna manera mucho más creativos contra las promociones. Pero tenemos la esperanza por lo menos yo tengo la esperanza de un cambio de timón. No sé si pronto, pero tengo esa esperanza. Y por otro lado, también de la vuelta al aire de RCR a través de el espectro radioeléctrico, el cual ya vamos a cumplir un año sin tenerlos ustedes en su legendaria frecuencia 750. Ramos Roy, 1.000.000 de gracias por atendernos, a acompañarnos, como siempre, periodista especializado en informática y telecomunicaciones, que así sea. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados
libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas. Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el rector de la Universidad de los Andes, Mario Bonucci. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Un saludo muy cordial desde los Andes venezolanos, María Alejandra. Rector, mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de este tema de la educación a distancia en un país como Venezuela, que tiene que lidiar con baja conectividad o muy mala conectividad de Internet, con problemas de servicios básicos como de energía eléctrica. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Muchísimas gracias. En primer lugar, yo debo señalar que la Universidad de los Andes tiene una tradición en educación virtual, en educación a distancia. Incluso tenemos un centro interactivo de estudios a distancia, tenemos una carrera virtual como derecho, tenemos el primer posgrado virtual que se dictó en el país de computación es de la Universidad de los Andes. Vale decir que tenemos toda una plataforma y experiencia para trabajar con el tema de la educación a distancia. Sin embargo, yo debo señalar que este régimen, yo siempre he dicho que este régimen odia las universidades. Tuvimos un decreto 6649, restricciones presupuestarias, no nos llega ningún solo bolívar para las nuevas tecnologías, vale decir, y tenemos una desactualización tecnológica que hace difícil atender a los estudiantes. En segundo lugar, debo decirte, el día de ayer, por ejemplo, aquí en Mérida, el sector donde yo vivo, estuvimos entre 13 y 14 horas sin electricidad. Y al decir sin electricidad es que tampoco tenemos conectividad. Ahora, ¿cómo un profesor puede trabajar de esa manera? Podríamos pensar que puede hacerse de manera diacrónica, pero hacer educación a distancia no es coser y cantar, como cree la gente, ni es montar un programa en un televisor, ni es montar un contenido en un computador. No, es tratar de montar contenidos que interactúen con un usuario de tal manera que ese usuario desarrolle habilidades y competencia necesaria para ejercer una carrera. Nosotros no podemos, y disculpa la expresión que no es propia de un rector, nosotros no podemos ni debemos andar pirateando. Entonces, hay carreras que no han, o profesores que no han incursionado en las tecnologías o en la metodología de educación a distancia, y hacerlo de esta manera puede producir un efecto contraproducente. Sin embargo, la universidad está exhortando a todos sus profesores para que, utilizando no solamente las plataformas que tenemos en la universidad, sino que puede utilizar hasta un teléfono celular, WhatsApp, puede utilizar cualquier cosa para interactuar con sus estudiantes y de alguna manera en aquellas asignaturas donde sea posible adelantar el tema. Pero bueno, el otro tema es, los estudiantes tienen una computadora, los estudiantes tienen un teléfono inteligente con el que interactuar, y si la tienen electricidad y tienen conectividad. Como puedes darte cuenta, es una tarea bastante ardua poder hacer educación a distancia. Y en tercer lugar, yo debo señalar que, bueno, lamentablemente el mismo Ministerio de Educación Universitaria es el que nos ha conducido a tener una situación tan precaria como esta, porque en el mundo, sin que haya pandemia, nosotros hemos debido avanzar positivamente en este término de la educación a distancia. Pero yo recuerdo, hace algunos años, yo me reuní con una viceministra de Educación, donde me dijo, donde yo le planteaba, mira, tiene que haber una política clara sobre lo que es educación a distancia. Ella me dijo, eso no se puede hasta que el ministro no decida, esas es razones de Estado, la educación virtual tiene que ser regional, vale decir, si yo quería hacer educación a distancia, tenía que hacerlo, era solo en Mérida, eso tenía un límite geográfico, eso digamos es contradictorio con lo que significa la educación
a distancia. Bueno, esa viceministra, aunque ustedes no lo crean, ahorita es rectora de una universidad oficialista. Bueno, cuando tú tienes personas que han dirigido el ministerio y que piensan de esa manera, obviamente que producen no un retraso, sino que impiden el avance de lo que está ocurriendo en todo el planeta. En todo el planeta la gente se está moviendo en términos de nuevas tecnologías, a una nueva dinámica educativa, la educación, el lifelong learning, el aprendizaje a lo largo de la vida. Usted mira muchos ejemplos, digamos, en las redes, en el que usted puede adquirir habilidades y destrezas, y alguna institución le otorgará algún diploma que acredite esas habilidades y destrezas. En eso que hemos avanzado además, nosotros. Profesor, escuchándolo pienso en la cantidad de cursos online que ahora mismo ofrecen universidades en todo el mundo tratando de reinvertirse en medio de esta crisis, y que en el caso de Venezuela, podrían significar un recurso adicional para nuestras instituciones en las actuales condiciones, pero que resulta imposible tomando en cuenta lo que usted comparte con nosotros, ¿de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Lo que quiero yo manifestar es que independientemente de la pandemia, imaginemos que no existe la pandemia, es que la universidad ha debido avanzar en ese sentido, y todas las universidades venezolanas deberíamos estar ofreciendo primero una cartera de diplomados y cursos cortos a distancia, y además que sean gratuitos, que sean abiertos, que se democratice. Usted quiere un diploma, pues usted paga algún arancel bajo, presenta sus evaluaciones y sus exámenes y adquiere un diploma que lo acredite en esas competencias. Pero además también ofrecer una cartera de carreras de pregrado, carreras de posgrado, doctorados, o sea, eso se puede hacer, eso lo están haciendo las universidades serias como Stanford, MIT, Harvard. Entonces, lo que quiero es decir que independientemente de la pandemia, esas son cosas que han debido haberse pensado y que tienen que seguirse pensando. Y que ahora, dentro de la pandemia, entonces tenemos que empezar a hacer esfuerzos y que nuestros docentes empiecen a transitar el camino de la educación a distancia. Nosotros ya estamos por iniciar nuevamente, que lo estamos haciendo desde hace muchos años, cursos en línea para nuestros docentes de Classroom, de Google Classroom. Estamos haciendo cursos de plataformas, de cómo hacer aulas virtuales en plataformas Moodle. O sea, vale decir, entrenando a los profesores para que ellos, a partir de ese conocimiento, puedan montar sus aulas virtuales, puedan adecuar sus contenidos y puedan atender a los estudiantes. Ahora, eso puede hacerse en algunas asignaturas. En otras asignaturas se requieren de recursos multimedia, se requieren de personas que te puedan hacer archivos donde se mire cómo se mueve la molécula de un sitio para otro. Esas son cosas que hay que hacer. O sea, esto no es coser y cantar como cree la gente, que tú colocas un contenido o le envías al estudiante por correo electrónico un contenido, desarróllalo y presenta este trabajo. Probablemente en algunas materias de corte humanístico, donde lo que hay que hacer es reflexionar, eso sea posible, pero en facultades como una facultad de ingeniería, una facultad de medicina, una facultad de ciencia, farmacia, bioanálisis, odontología, yo no me imagino cómo sería eso, pues, ¿no? Entonces se requiere mucho esfuerzo. Entonces, a donde quiero llegar es que lo que estamos viendo no es más que una consecuencia de una política gubernamental no escrita, pues no le des plata a las universidades autónomas para que se mueran de mengua, y ahora mira lo que está pasando. Fíjate un ejemplo, a todas los universidades del país le entregaron una tablet hace bastante tiempo, menos a las universidades autónomas, pero a todas las universidades oficialistas, todos los estudiantes tuvieron en su mano una tablet. Había un viceministro que ya no está, que siempre decía, es que el problema es que no entregaste la data. No, mira, la data te la entregué como 6 veces, porque te decían eso y yo la volví a entregar, la volví a entregar. No, simplemente a ninguna universidad que pertenece a la Asociación Venezolana de Rectores, que es la asociación de rectores electos por un claustro, le llegaron las tablets. Tampoco nos llegaron los famosos claves. Efectivamente, que esta crisis resume la política educativa de esta administración durante los últimos años, lamentablemente, agudizada
por esta crisis sanitaria que afecta a nuestro país. Tengo que despedirlo, se nos ha agotado el tiempo, pero como siempre, rector Mario Bonucci, un gusto conversar con usted. María Alejandra, muchísimas gracias. No solamente lo resume, la desnuda, pero es una buena oportunidad para reflexionar y para que nosotros con creatividad podamos salir adelante, siempre pensando que nuestros estudiantes no pueden perder tanto tiempo y de alguna manera podemos avanzar en algunas asignaturas. Muchísimas gracias y un saludo desde los Andes venezolanos. Gracias, rector Mario Bonucci. Nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo. Lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB.